Dale, dale con el rock, pero no termines como Captain Cook. Dale, dale con el rock, pero no termines. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Venga, 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, como lo ven, aquellos que nos siguen a través del streaming, ya estamos instalados en los estudios de Radio Nuevo Día y nos disponemos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana, ponele, No, ya, ya no hay, no se la cree nadie, ¿no? Se decimos hasta las 9. No, obvio. La otra gestión, señoras y señores, la primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz, junto a Karina Taberne. Buen día. Buen día, Pichoncito, ¿cómo va? Muy bien, bárbaro, una mañana espléndida en la capital santacruceña. Ay, me encanta. Buen día, gente, bienvenidos a la otra gestión. Aquí estamos comenzando este día viernes, en esta semana corta, previa del fin de semana. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe.
y no vamos a hablar tanto, no vamos a hablar de campaña, de candidatos, de política, en eso no. Claro. ¿Eh? No, no vamos a hablar, pero porque no podemos. Claro, Porque ya obviamente. acaba de empezar la veda electoral. Ahora, hace 8 minutitos. 48 horas antes de cada comicio, como ya se sabe. En todo el país, la restricción a los políticos de exponerse en los medios, ¿no? Para hablar de cuestiones proselitistas. ¿Mm? En eso consiste estas 48 horas de veda. Después tenemos la otra, la veda que empieza a las 8 de la noche del día sábado, referida a la venta de alcohol, a las reuniones grupales y demás, que podríamos estar repasando Bueno, de qué se trata. ¿cómo no? Siempre es bien oportuno, más que nada para la gente joven, los que ya estamos bien entraditos en edad, sabemos de qué se trata, pero hay gente joven que por ahí desconoce que hay imposibilidad de realizar algunas acciones, ¿no? Comerciantes también, por ejemplo, esto referido a la venta de bebidas alcohólicas y demás, así que después, si te parece, lo vamos a estar repasando. ¿Cómo no? Linda mañana, te decían Río Gallegos, no vi ninguna nube cuando veníamos para aquí, para la radio, hermoso el amanecer, el cielo, veía la Hermosa mañana, ¿verdad? Así es. Muy bien. Racing jugó anoche, ¿no? A propósito de Franchella, ¿cómo salió? Empató 1-1 Racing. River también empató 2-2 ayer, ¿verdad? Claro, y está contento el de... Lo mira así allá. Claro, contento el hincha Independiente que lo mira así de arriba, ¿viste? Claro, está grande. Empatado, claro. De abajo arriba, ¿eh? Qué Bien, movilidad, me encanta, me encanta. Sí, hijo. De grande Me Carlitos encanta Tevez. por Carlito, Ujú, obviamente. sí, tal cual, tal obviamente. cual. Bueno, decía, linda la mañana, la ría planchadita estaba, no sabés qué linda. ¿Mm? Muy, muy lindo, Y el macatoviano lindo. muy lindo el macatoviano también. Sí, a mí también me gustó mucho. Ujú. A pesar de las críticas que recibió un tanto muy duras, muy duras, y poco congruentes, me parece, ¿no? Les contamos a ustedes que no están en Gallegos y tal vez no están al tanto, que en la zona de la costanera, mirando al estuario, se ha colocado una imagen, en realidad es una escultura. escultura, Ujú. una escultura. Sabía que era con M, salía estatua y no era. Claro, una escultura que hizo un artista plástico, un joven de aquí de Río Gallegos, y que hace alusión al macatoviano. Es un macatoviano gigante hecho en escultura. Sí, sí. Y, Con materiales de hierro, chapa, algo de reciclado también. De automóviles. Sí, sí, con movimiento, partes hidráulicas que la cabeza la baja y la levanta. Sube, Bien, lo mismo que las alitas. Está muy, muy lindo y ese lado y que nos representa a los santacruceños. Sí, exactamente. Es un ave emblema en la provincia de Santa Cruz. A ver. Se da acá. Claro, además en peligro Claro. de extinción. Bueno, tiene todo ese valor y hay mucha gente, lo decía en un vivo que hacía en estos días, antes de ayer creo que fue, previo a su inauguración, decía que recordaba hace algo así como 20 años, gente como Germán Montero, Germán Montero es técnico en gestión ambiental, uno de los primeros, que trabajó tanto con esto del macatoviano. En lo personal fue la primera persona que vino y me habló del macatoviano. De qué era el macatoviano, Claro, sí, por qué era importante, que estaban, bueno, un montón de cosas. Y luego él fue director de la agencia ambiental. También, en épocas de Héctor Roquel. Después él siguió con su trabajo. Él es un técnico, ¿no? Menciono que fue en esa época porque como para dar parámetros de sus años de trabajo, no más que eso. Pero él siguió, después se puso al frente también de la Asociación Ambiente Sur, fue precursor en la concreción del Centro de Avistaje de Aves. Y digo, ¿qué habrá sentido? Lo escuchaba también en algún medio colega, en tiempo lo escuché. Él decía, para nosotros, más allá de las críticas, nosotros no nos metemos, no tuvimos que ver ni con la determinación de dónde ubicar la imagen del Macá, pero es como la coronación de
un laburo de concientización, Ujú. ¿no? Y me parece que también es importante quedarnos con eso, lo que le prende esa imagen a un niño, a una niña que pasa por ahí y que tal vez no conoce que es el macatoviano. Y para los que ya tenemos muchos años, decimos, bueno, vale la pena, vale la pena. Además, no somos críticos de arte ni mucho menos, pero Claro, me parece eso. muy bien logrado. Es- Muy se ve bien muy logrado. lindo. Emplazado en un lugar, cruzás la calle y estás en el estuario, estás en el estuario de la ría, ¿verdad? O sea, y decían ese día en el acto cuando se inauguró, dice acá abajo, o sea, a 15 metros, ahí, guardianes del estuario se ubican para contar Sí. a través de la revista la cantidad de macatovianos Exactamente. cuando se pueden ver, ¿no? Sí. O sea, me parece que... Bueno, y en todo este marco creo que tuvo mucha repercusión porque quien criticó de manera muy fuerte, me parece que estuvo, muy exagerado, esa es la palabra, y con pocos fundamentos, con muchos prejuicios además, criticó, bueno, una persona muy conocida, Ferretto, Claudia, ¿verdad? Sí, ¿no? Claudia sí. Ferretto, que estuvo durante mucho tiempo, yo la conocí ahí en el Museo de Arte Eduardo Milichelli. Ella es arquitecta, o sea, tiene un par de pergaminos importantes como para criticar una obra. Pero bueno, esto ocurrió justo el mismo día antes de ayer, el mismo día, un par de horas antes de la inauguración, antes de que esté bien erguida, bien ubicada, bien plantado. Pero bueno, tendría que haber sido un poquito más cauta, me parece. Insisto, no entiendo nada de arte, pero esto me gustó mucho. Además lo hizo un artista de acá, de Río Gallegos. Joven de acá. Egresado del Centro Polivalente de Arte. Claro. No me acuerdo el nombre de Matías Molina. Matías Molina, gracias. Gracias, Juli. Muy contento, un proyecto de él que hace 8 años que ya lo viene realizando, que primero hizo una maqueta, o sea, a escala, por supuesto, que la llevó al municipio para que se la aprueben. Me parece como se tienen que hacer las cosas. En colaboración con empleados municipales también, jóvenes de acá, como es el caso de Julián Ibáñez. O sea, me pareció muy lindo, muy lindo. Un lindo mensaje también, como decías vos, ¿no? El macatoviano, el ave insignia de la provincia de Santa Cruz, que está en peligro de extinción. Me parece que ameritaba un monumento, y en este caso, ¿por qué no una escultura hecha por gente de acá, de Río Gallegos? Pero bueno, y después fueron muy duras las críticas contra la arquitecta. Que creo que se le fue de las manos. Me parece que quiso hacer un posteo para ella y su gente y se le fue de las manos. Sí, y si bien también hay que decir que hubo gente que estaba de acuerdo con el planteo, cada uno puede opinar, estamos en absoluta libertad de hacerlo, gracias a Dios. Pero la verdad que en cierto sentido coincido que me pareció desmedido la crítica, ¿no? Pero bueno, gustos son gustos y planteos son planteos. Lo cierto que está allí, ya está erguido ahí el macatoviano y a nosotros nos gustó mucho, particularmente, así que lo felicitamos. Porque hablaba de al contaminación visual, del peligro por el viento y demás, pero incluso hasta los materiales con los que se hacen son tipo red, tipo malla, ¿no? Dura, por supuesto, o sea que hasta permite que pase el viento. Claro, no es maciza la figura, la estatua me tal sale. cual. Bueno, La escultura. Cuando le preguntamos en su momento, lo entrevisté a Matías Molina, le preguntamos por estas críticas que había recibido y nada, dice, bueno, no, nos fortalecen. Claro, no tiene por qué gustarle a todo el mundo Tal tampoco, cual. ¿no? Bueno, estaba con los datos del tiempo. Sí, aquí nos en fuimos Río con el Gallegos y macatoviano. este tema. 4 grados 1 décima la temperatura en la capital de Santa Cruz, 4 grados 1 décima. La térmica, 1 grado 4 sobre 0, hermosa la mañana, humedad 76%, presión 1010 decimal 4 hectopascal. Hay viento del oeste a 11 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 15 grados centígrados. El cielo por la mañana, por la tarde y por la noche, mayormente nublado, me está diciendo.
pero es que yo no entiendo nada. No hay ni una nube, porque reparé en ese detalle, claro. Los que siguen por streaming pueden ver el sol como entra. Sí, ahí se ve, ¿eh? ¿Sí se ve? Se ve en la imagen. Mirá vos, Sí, tenés se ve razón, el sí. rayo de sol ahí. No hay ni una nube y me dicen que está mayormente nublado. Bueno. No pasa nada, no te enojes. Te enojes que es viernes y es temprano. Bueno, mañana sábado 14 de máxima, 4 de mínima, y el domingo 15 de máxima y 5 de mínima. El lunes, mira, el 18 de máxima y 3 grados de temperatura. Toma, ¿cómo te Para quedó el el ojo? Ahí estamos. Aunque seguramente depende de dónde tomes las temperaturas del lunes, ¿no? Depende en qué sector. Después de las elecciones, algunos van a estar más cálidos que otros. Y bueno, y nosotros vamos a estar como podemos, seguramente el lunes Sí. a la mañana, ¿no? Ujú. Rotísimos, pero bueno, estaremos aquí firmes, no sé si tan firmes, pero estaremos. Claro, como el otro día. Como se podía, ¿viste? Acá, con una percha acá para estar. Bueno, prepárense porque se está armando una programación especial para la transmisión de las elecciones de este domingo. Como siempre, como Hasta que siempre. no sepamos el resultado del último concejal, al menos. Ah, bueno, del ¿tanto gobierno. decís vos? Y sí, por supuesto. Claro, quedó la vara alta de las elecciones de 13 de agosto, así que mínimo tenemos que llegar hasta ahí, Sí. ¿no? Sí, quedó altísima, altas horas de la madrugada, quedó 4 de la mañana, cerramos la transmisión. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos al aire todos los días. Aquí en principio a nuestro comandante, gracias Brian Álvarez en los controles, Juli Quiroz aquí operando el streaming y poniéndonos al aire en las redes sociales, en YouTube, en la fanpage del diario Nuevo Día, del Face, por todos lados, ¿no? En la fanpage de La Otra Gestión también. Replicado por nuestras páginas personales también, así que vamos a agradecer a Sandin Hermanos SRL, es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL. Titan, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Allí podés compartir un asadito en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Y también puedes mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio recientemente inaugurado. Para dormir, podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com o llama al 2966 74 62 19. Una variante son las cabañas del Titán, ubicadas allí en pleno centro de Calafate, que tienen acceso por Avenida Libertador y salida peatonal por el Paseo Costero. Gracias IB Servicios, ellos realizan controles de plagas, desinfectan locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegurando un ambiente laboral sano, asesorando buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Muchísimas gracias.
entonces a nuestros auspiciantes que nos acompañan día a día aquí en La Otra Gestión. Vamos a recordar que hoy es viernes y vamos a tener la presencia de nuestro artista exclusivo, Marcelo Sapernik. Muy bien, va a estar Marcelo con Sí, nosotros, y recién no por teléfono. No, acá vivo, recién llegadito del campo. Muy bien. Porque creo que, mira, la última presentación de Marcelo fue hace 2 semanas, porque el viernes pasado fue feriado, no estuvimos. Se fue al campo, me parece que ese mismo viernes, y volvió ayer. Exclusivo para estar presente hoy en nuestro programa. Muy bien, así que no se lo pierdan. Va a estar sobre el cierre, en el último tramo de La Otra Gestión de este día, viernes. Mandó un mensaje ayer, dice, a la presentación la llamaremos Kibbutz. No me digas. Haciendo referencia ¿A estas comunidades? a estas comunidades israelíes, claro, tan Son típicas agrícolas, claro. de Israel, tal cual esa zona, tipo cooperativas agrícolas, ¿no? Exactamente. Como para ahondar en ese tema, me parece muy bueno que en estas épocas, en esta época de guerra, que tuvo mucho protagonismo, porque muchas de ellas, de estos kibbutz, de estas comunidades, eran aledañas a la Franja de Gaza, Claro. y que fueron tomados por estos terroristas. Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, para hablar, informarnos básicamente. Mira qué bien. Desde con la característica, con la impronta de Marcelo Sapernik, bueno, estará abordando este tema. Bueno, muy bien, lo esperamos a Marcelo en un ratito nada más, que va a estar aquí en La Otra Gestión hablando con nosotros y relatándonos, así es, una nueva historia. A ver qué dice el diario Nuevo Día a esta hora, el diario nuevodía.com.ar, abrimos y aparecemos nosotros. Ahí está nuestra replicando la transmisión de este programa, y también, bueno, un informe completo sobre la veda electoral, cuándo empieza, cuándo termina y qué no se puede hacer, porque, bueno, como lo decíamos hoy, desde hoy viernes comenzará una serie de prohibiciones de cara a los comicios que se realizarán el próximo 22 de octubre. Averigua a qué hora comienza y qué no se puede hacer. Veda electoral. Está muy sintético, insisto con esto. Bueno, justo lo que vos querías, Claro. estabas pidiendo, ahí lo tenés, lo pedís, lo tenés. Ahí lo tenemos, para recordarlo. ¿Qué más dice Diario Nuevo Día? También, bueno, desde qué día y hora no se puede comprar alcohol, también informe que se desprende de esta nota principal. A ver, más abajo que encontramos, elecciones 2023, hasta qué hora se puede votar el domingo 22 de octubre. Preparan grave denuncia por asociación ilícita contra funcionarios del Consejo Provincial de Educación. Tremenda esa nota, ¿eh? Es parte de lo que hablábamos ayer a la tarde, y esto surge a raíz de declaraciones que hizo Julio Gutiérrez, que pertenece a Ser Santa Cruz. Le hizo a nuestros compañeros de Fuera de Contexto, Bien. en un diálogo que mantuvo con Beto y con Claudia. Y la bajada de la noticia, dice Julio Gutiérrez, candidato a parlamentario del Mercosur en representación del distrito de Santa Cruz, realizó explosivas declaraciones aquí a Radio Nuevo Día. En principio salpican a la titular del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, y a funcionarios de ANSES Caleta Olivia y de la cartera educativa. Realizarán una denuncia. Y está toda la nota a continuación. Causa Alianza Austral. La justicia federal liberó a los 5 imputados por asociación ilícita, contrabando y lavado de dinero. Recordarán ustedes esta causa, de qué se trata, con involucrados del lado chileno y del lado argentino. Habían 5 detenidos hasta ayer.
Esto en la zona de la cuenca, ¿no? Porque recordemos que como es un procedimiento o un trabajo que se hizo en forma conjunta desde la Fiscalía Federal de Río Gallegos y la Fiscalía del lado chileno de esa misma zona, bueno, también hay detenidos que quedaron tras la cordillera, ¿no? Por la actuación justamente los 5 detenidos de este lado fueron liberados. El juez federal, con asiento en Comodoro Rivadavia, determinó la liberación de los 5 procesados: Marcelo Horacio Gasparini, de los hermanos Pablo José y Maximiliano Guillermo Toledo, de Pedro Adolfo Toledo Yarzún y de Mario Estanislao Schussmeister, por entender los coautores. Los 4 primeros de los delitos de asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado, y al restante, o sea, a Schutzmeister, por ser autor de los delitos de asociación ilícita en concurso real con contrabando agravado y lavado de activos de origen ilícito agravado, y a su vez trabó un embargo de 500 millones de pesos, en realidad, a cada uno de ellos, 500 millones de pesos, además de otros condicionantes impuestos para poder conservar su libertad mientras se desarrolla el proceso. Claro. En el argumento esgrimido por la justicia señalan que las pruebas recopiladas y las investigaciones realizadas mediante escuchas telefónicas, movimientos migratorios y tareas de campo realizadas no pudieron ser ratificadas de manera plena tras los casi 50 allanamientos, es decir que no hay cuerpo del delito como objeto de secuestro judicial, según indica la resolución. Así es. Respecto de la prisión preventiva, en primer término, la propia justicia dictó la detención de 4 de ellos y la prisión domiciliaria de Schussmeister por su edad y por una afección cardíaca, entendiendo que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, pero finalmente, al no visualizarse indicadores concretos que configuren riesgo procesal, se argumenta su liberación, y a la vez señalan que el volumen de negocios ilícitos y las ganancias resultantes se invalidan por las calificaciones elegidas para procesarlos. Según indica el escrito al que tuvo acceso el diario Nuevo Día, en el que se comunica la liberación con los elementos secuestrados en poder de la justicia y de los organismos estatales encargados de las pericias, no parece posible el entorpecimiento al que alude el juez, al no vislumbrarse cómo podrían los causantes hacer eso en este estadio del proceso, estando ya todas las cartas echadas sobre la mesa. Bien, el juez no vio peligro de fuga, básicamente, ni entorpecimiento, por eso es que continúa el proceso, por supuesto. Así es. En esta mega causa por contrabando, pero esperarán el juicio propiamente dicho en libertad. Así es, así es. Estábamos intentando comunicarnos, esto les contamos a ustedes, con el doctor Gabriel Giordano, porque sabemos que él está patrocinando a algunas de estas personas que, si bien están imputadas, pero han recuperado la libertad. Claro. ¿Sí? Sí. Queríamos hablar con él por este tema, para saber bien a quiénes representa y para que nos cuente un poco más en detalle de esta situación, pero la verdad es que estamos tratando de ponernos en contacto con él, a ver si lo podemos hacer. ¿Lo lograste, Brian? Bueno. ¿Sí? Está el doctor, como lo decíamos, lo invocamos, el doctor Gabriel Giordano en línea con nosotros. Doctor, gracias por atendernos. Buen día, Claudio Lobos, Karina Taberne, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día, chicos, buen día. Un gusto saludarte, Karina, hace tanto tiempo. Gracias. Gracias. Buen día, Lobos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted, doctor? Bien, en principio, gracias por atendernos ahora tempranito y ayer a última hora, ¿no? ¿A cuál de los 5 procesados está asistiendo usted, doctor, o representando? Bueno, en realidad nosotros somos de la empresa, el estudio Giordano Asociado es, como es
atiende los intereses de la familia Gasparini, o sea, todo lo que compone el negocio Gasparini que tiene en la cuenca, todo lo que es la cuenca, la distribución de la gaseosa Coca-Cola y también en zona centro, San Julián. Ellos tienen desde hace varios años la distribución. Así como la tiene la empresa Guati aquí en Calafate, ellos tienen la otra representación. Claro. En virtud de que atendemos todos sus intereses, Claro. en este caso estamos representando a uno de los imputados de la familia Gasparini y todo, bueno. Y por otro lado, también el estudio, como se ha asociado en esta causa con el doctor Levin, que trabajamos en algunas otras causas, Sí. a los fines de representar los intereses de quien trataron de, y digo trataron ya porque ha quedado en evidencia ante el recurso de la Cámara, que hemos despejado esto, involucrar en una aparente asociación ilícita, y que también en apariencia habría tenido vinculación con una, probada y conformada desde el lado del territorio chileno, una asociación destinada a cometer ilícitos. ¿Por qué digo esto al principio? Porque, bueno, quienes conocen un poco la realidad de Santa Cruz, y fundamentalmente en nuestro querido Río Turbio, 28 de noviembre, y zonas de influencia, o sea, Juliá Dufour, Turbio Viejo, saben muy bien las características de la zona que está limítrofe con el país chileno. Y saben muy bien que esa zona está integrado prácticamente sin frontera, porque familias están integradas o sea, casadas o integradas entre argentinos y chilenos. Sí. O sea, no hay un límite físico, hay una comunidad. Entonces hay una costumbre milenaria, le voy a decir, desde el origen mismo de la instalación, así que el 90% de los mineros eran chilenos, para partir de este análisis. Y su familia, sus descendientes, y así se fue conformando la cuenca. De ir y venir con la compra de mercadería. Esto no es algo nuevo. De ahí a plantear que hubo una organización destinada al tráfico de contrabando, hasta se le indicó originariamente que había muy ligeramente dando la información equívoca a la prensa de que había cuestiones con la trata, cuestiones con la droga, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente ha quedado en evidencia ahora ante el recurso ante la Cámara que no estamos ante esta cuestión y hemos obtenido la libertad de los 5 imputados. Y digo obtenido porque una de las representaciones la tenía el doctor Ruggiero, que era un comerciante también notable, comerciante de la zona, Schumacher, que se dedica actualmente al tránsito o transporte de mercadería desde el norte a la cuenca, así como hay varias empresas acá en Gallego, en Río Turbio hay otras empresas que se dedican a esto. Los Gasparini tienen varias actividades comerciales y se pretendió señalar que habían lavado activo, o sea que lo que se obtenía por el contrabando se ingresaba al negocio lícito y por eso había un incremento económico con estos últimos, las facturaciones de la FIP. Y claro que se mintió, se ocultó información. La Procelac, que es el órgano de investigación, obviamente que depende del Ministerio Público Fiscal, de la parte financiera, esta causa se investigó desde Buenos Aires con, obviamente, el seguimiento del fiscal local. Pero incorporaron en los informes cuestiones que perjudicaban a nuestro cliente y cuestiones que de declaraciones juradas que se habían hecho no. Calculen que esta empresa factura 140 millones al año de ganancia, tiene, nada más. Entonces, y eso se ocultó en el informe. Pero, doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Usted dice que se ocultaron o en su caso, por ejemplo, que se incluyeron informes. ¿Usted entiende que hubo alguna animosidad? Bueno, no sé, vamos
estamos, Karina, estamos en la primera etapa de la investigación. Sí, sí, o sí. te sacan Y bueno, cosas. Nosotros hemos sido a buen entendedor, suficientemente... Bueno, ¿cuál es el interés? Usted sabe, No, para que usted tenga una idea de cómo aparece la investigación y usted hace después sus propias deducciones, ¿no? Es decir, la misma persona que inicia la investigación a través de una noticia, presunta noticia del Clarín, que puede haber nacido desde la misma persona o de un tercero, no lo podemos afirmar, pero bueno, las casualidades, usted sabe muy bien que si tiene pata, mueve la cola y ladra, es perro, no es otra cosa. Es decir, bueno, acá surge de la causa que hay un funcionario de las fuerzas federales que hace un informe, es decir, a posteriori le pone en conocimiento al Ministerio Público que el informe tiene que ver con una comunicación que había salido en un diario nacional y que a partir de ahí pide la autorización para intervenir teléfono. 1 año y medio, lo cual es ilegal, usted sabe que está prohibido, eso fue en la época del proceso, lo que se llaman las tareas de inteligencia. Modifican la palabra y ponen tareas de campo. Y a través de ahí llevan adelante una investigación, es decir, en contra de los derechos constitucionales de cualquiera de nosotros, y incorporan un informe que casualmente, burdamente, se equivocan o no toman la precaución de modificarle la fecha. La fecha del informe tiene fecha previa a la fecha de la intervención telefónica. Quiere decir que se venía investigando a la gente antes de solicitar la autorización judicial. Pero esa... Déjeme terminar, Karina, para que tenga la idea. No, sí, Es decir, está bien. hay una serie de irregularidades que realmente nos llaman la atención. Ahora, esta misma persona que hace esto es autorizada después por el propio fiscal y después consentida por el juez de que siga adelante con las escuchas y además que sea él el que extraiga de la escucha cuál es la parte o la interpretación que se le hace. Eso se llama evacuación de cita en derecho procesal. Es decir, cuestión que no puede ser delegada a terceros, tiene que hacerla el propio fiscal, en el caso de la delegación de investigación, como fue esta, o el secretario del juzgado, si fuera el juzgado. Bueno, no, la hace esta autoridad, este funcionario público, como es de la Fuerza de Seguridad. La misma persona. Y incorporan a la causa como prueba ni un elemento de secuestro, o sea, simplemente apreciaciones, fotos, imágenes, escuchas, todo eso es lo que tenemos como prueba. Con esa circunstancia se procede a los allanamientos, a múltiples allanamientos. Mientras, en esta película que pasaba por acá, en el país chileno, en virtud de que quien usted sabe le habla fue parte de lo que es la Organización Binacional de Fiscales Argentinos Chilenos, utilizando los convenios que habíamos suscrito en aquel momento, se hace un avance de investigación mutua, con una gran diferencia, que los compañeros chilenos sí hicieron las cosas dentro de los derechos constitucionales, porque ellos tienen un sistema de investigación que los habilita, que se llama Sistema de Investigación Desformalizada, y que cuando tienen la investigación, esa facultad del Ministerio Público, le solicitan al juez de garantía los elementos para avanzar sobre los derechos constitucionales del ciudadano, allanamiento y demás, cosa que no se hizo de este lado. Entonces, como explota la cuestión del lado chileno, y como se quedaron después de 1 año y medio sin posibilidades de obtener resultados sobre lo que se estaba buscando, y casualmente, fíjese usted, que están pasando cosas. El día 25 próximo, va a haber una audiencia ante como es la Cámara Nacional, la Cámara de Diputados Nacional, ¿no? Donde hay varios funcionarios judiciales que van a pretender ser nombrados como funcionarios. Esa fecha se aproximaba y es evidente que muchos de ellos querían de alguna manera tener algún rédito en esta cuestión. Entonces, todas estas cuestiones, como yo digo, el ejemplo del perro, ¿no? Son muy importantes. Se han llevado adelante secuestros indebidos, se practicaron las órdenes de allanamiento sin dejarle a los imputados
e incluso en algunas que nosotros tuvimos comunicados porque se estaban materializando en las empresas de San Julián y Bahía Blanca, la copia del orden de allanamiento. Se ha secuestrado, fíjese todas las irregularidades que le voy marcando. Fíjese que había un alto interés de encontrar algo para justificar esta investigación. Hasta se le secuestró, mire usted, el diente del ratón Pérez a un niño. Es decir, bueno, pero si la causa es tan grande mientras más pruebas tenga la instancia de investigación, mejor, aunque sea el diente del ratón Pérez de un niño, porque estamos hablando de una causa que al menos la carátula es grandísima, o sea, muy amplia. Estamos hablando, en principio, cuando hablamos con el fiscal acá, él no tiene dudas que no son distintos grupos. A ver, en cierta parte hay un nexo entre ellos, dice, y eso es asociación ilícita. Entonces, y por eso han sido imputados, ¿no? Incluso la persona que... Pero hay un direccionamiento en la investigación, hay una nulidad de entrada, y lo que nosotros también tenemos que comprender es decir, porque toda la gente que fue detenida es gente que ejerce el comercio, es gente de trabajo, no es gente que está en la delincuencia, que se dedica a la delincuencia. Sí, en todo caso lo determinará el juicio, doctor. O sea, entiendo que usted defiende a Horacio Gasparini, pero en todo caso se determinará si son delincuentes o no. Todavía no lo son, pero bueno, hay que esperar. Yo puedo decir que usted es delincuente, pero la Constitución no dice eso. Dice que a toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y lo que está probado es que Gasparini es comerciante, no es que delincuente. Entonces, desde la opinión pública y desde los medios de comunicación, no podemos tomar como cierto presunciones. Siempre tenemos que hablar en el término posible o tal vez siempre en un verbo. Bueno, entonces no revertamos la cuestión de la carga de la prueba. La carga de la prueba siempre es a cargo del Ministerio Público Fiscal, y eso se lo dice porque fui fiscal muchos años, 30 años. Nosotros entendemos perfecto, doctor, a ver, nosotros entendemos perfecto, permítame un segundo, doctor. Nosotros no estamos prejuzgando a las personas que han sido procesadas. No lo digo por ustedes. Lo que estamos tratando de entender cómo fue el proceso, cómo se viene desarrollando, con la imputación que se hace, con lo que desde nuestro desconocimiento, ¿no? En el hecho y en los temas legales, por eso también recorrimos a usted, al fiscal, pero bueno, lo cierto es que pese a que han recobrado su libertad, han sido imputados por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita. Discúlpeme que Además, cuando hablamos con el fiscal acá... Que me interrumpa con un tema técnico. Un tema técnico. Por supuesto. De lo que voy a hablar. No voy a hablar de apreciaciones ni no. El punto primero que hablé de la opinión pública no me refería a usted. Me refería a prensa escrita, que después veremos qué es lo que hacemos. Después veremos lo que hacemos. Porque hay un daño, hay un perjuicio. Esta gente está perdiendo, escúcheme, diariamente más de 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque le tienen secuestrados los camiones y hay 16 familias. Cuando se toman decisiones, hay que hacerse cargo. 16 familias que están quedando sin trabajo. Y camioneros, el gremio camionero está también iniciando sus acciones. Entonces, no tiene nada que ver la acción de una persona con la acción de una empresa. Entonces, usted puede secuestrar un elemento que crea que tiene interés con la causa, pero no puede entorpecer la actividad financiera, y menos aún, es decir, de una empresa. Lo va a hacer contra la persona y va a dejar que el giro, a lo sumo, puede nombrarlo depositario judicial a la empresa, pero tiene que seguir. Claro. Y después seguir nombrando un montón de irregularidades. Yo voy a otro tema. En este momento, los diputados han recobrado la libertad, como bien dijo usted, se encuentran imputados, como podemos estar cualquiera, imputados en un estatus procesal, ¿no? Y todavía no está firme el autoprocesamiento. Perfecto. ¿Por qué? Porque la Cámara del día de ayer resolvió la libertad de los imputados porque no había elementos. Hay 2 principios fundamentales, Karina, para resolver
tener una persona detenida. No tiene que ver con la naturaleza del delito. No tiene que ver. Eso sería la tesis del uso. Lo que tiene que ver es con el principio de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Ninguno de los dos requisitos están o estaban en peligro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era y por qué estaban detenidos? Esto me hago cargo, ¿no? Es mi presunción, mi experiencia, mi olfato jurídico, como le quiera llamar. Sí, sí, sí. Es decir, no hay, ya todos los elementos de prueba están puestos sobre la mesa. Y son todos indicios que son, ¿cómo le podría decir para que no se malinterprete? Direccionados a querer probar un hecho que no existió. Bien, bien. Es decir, ¿Usted descarta, doctor, la trata de personas? En su momento se hablaba digo, una de las acusaciones más graves era trata de personas. Hablaban de en época de pandemia, el tráfico de 300. Claro, pero dicho por el propio fiscal, por eso es que suena tan fuerte. Pero que por supuesto. Otra cosa decían drogas. Y no fueron procesados por el doctor Vázquez, no fueron procesados por drogas, ni por trata de personas. Es decir, y le quiero hacer una mera aclaración sobre los delitos. Más allá que inconstitucionalmente ya hemos hablado mucho de la inconstitucionalidad de la ley de asociación ilícita, porque es un delito subdelito, ¿no? Es decir, pero para que exista la asociación ilícita, tiene que haber un delito precedente. ¿Estamos? Claro. Entonces, a mí me gusta que hablemos de derecho, no de supuesto. Y si tiene que haber un delito precedente, el delito precedente sería el contrabando, ¿no? Claro. Y el lavado de activos. Bueno, en el caso de mi cliente, los otros darán su respuesta, que creo que tienen elementos para darla también. Pero el contrabando me lo enseñaron en la facultad. Sí. Y lo seguimos. El contrabando tiene requisitos para que se concrete. Si usted ejerce un comercio y vende un producto, usted no tiene que individualizar a la persona, o usted cuando fue a Punta Arenas y compró, qué sé yo, un lápiz para su hijo, ¿no? ¿Le preguntaron si era argentino o chileno? No, le vendieron el lápiz. Después usted lo que hizo con el lápiz, si lo utilizó en Chile o lo llevó a otro lado, es un problema de esa persona. En el peor de los casos, si usted habría tenido conocimiento o podía presumir el conocimiento, lo cual es muy fino, no hay que probarlo, cosa que hasta ahora el fiscal no lo ha probado en la causa, que sabía el origen de esos elementos, estaría ante una eventual figura de encubrimiento de contrabando, pero no de contrabando, que tiene una pena de multa. Bueno, es muy finita la frontera. Entonces, si no tenemos contrabando, no hay un secuestro de un elemento, no hay un secuestro ni una detención de una persona que estaba pasado por ahí. No hay absolutamente. Hay escuchas fraccionarias. A ver, si yo le digo, ahí te mando la coca. No, sí entendemos lo que quieres decir con eso. Es la Coca-Cola, no es la coca. Vamos a ver si me entiende. Es decir, y si después yo te saco una foto de tu auto en la casa de un pariente y a esa foto se la pego a una escucha que dice, che, ahí vamos a ver si compramos algo y hacemos algo con esto que nos quedó. Sí. Es decir, ¿cómo asociamos esa? Pero después cuando abrimos la escucha, cuando abrimos y lo escuchamos todo, resulta que están hablando de una cena familiar de un cumpleaños. Claro, un asadito. Pero el señor ese que investigó ató la escucha a la foto. Claro. Bueno, pero el señor es un fiscal. Pero todo el mundo sabe que iban y venían. Bueno, sí, entiendo. Doctor, hay un montón de cosas que le queremos preguntar. Sí, pero... Ya nos fuimos de tiempo y está nuestro. Vamos a hacer algo, si le parece, vamos a organizar y lo vamos a invitar a que usted venga al piso, dale. Si le parece, en un rato la semana que viene, para que usted nos explique lo que queda pendiente, que a usted le parece significativo, y las dudas que a nosotros nos quedan en referencia a esta charla.
si le parece, queda Pero planteada con mucho la gusto, invitación. en la medida en que la investigación y la estrategia de la defensa Sí, claro. se lo pueda dar, como siempre, usted sabe que estoy a su servicio. Sí, sí, Lo sí, importante es que estamos realmente con un problema porque tenemos un sistema de investigación, tanto en la provincia como en Nación, que ya se modificó el código, pero esos intereses muchas veces impiden que se llegue a aplicar, que es el sistema inquisitivo, que trae estos problemas, ¿no? Perfecto. Trae estos Doctor, problemas, y doctor, estamos teniendo tenemos siempre que- el árbol adelante el bosque. Perfecto. Doctor, Solamente le pido, pero doctor, le pido que me lo resuma en 2 minutos. No tenemos más que ese tiempo. Mire el desafío que le planteo. Usted ha presentado junto al doctor Sandro Levín una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público hacia autoridades de servicios públicos, sociedad del Estado. Es afirmativo, menos se lo voy a afirmar, no lo hemos hecho nosotros, sino nosotros sí, efectivamente, firmamos como apoderado de Fernando. Nosotros no lo denunciamos a servicio público, sino que ejercemos la abogacía. El patrocinio. Es el patrocinio del intendente 28 de noviembre, Fernando Español, actual diputado electo, quien exactamente ha detectado, o sea, le ha hecho llegar una tercera persona, obviamente que en su momento se ha propuesto como testigo en la causa, un informe elaborado desde el propio organismo de servicios públicos del laboratorio, que pone en evidencia que las aguas que está consumiendo la comunidad están contaminadas por materia orgánica y metales pesados. Y en virtud de eso y la ley ambiental, hemos dado conocimiento a la Secretaría del Ambiente para que tomen las medidas precautorias y iniciado los trámites ante el juzgado de Río Turbio a cargo de la doctora Bettina Busto y la fiscal del mercado. Bien. Es gravísimo. Doctor, vamos a ampliar seguramente, así que vamos a quedar en contacto permanente. Le mandamos abrazo. un abrazo, obviamente, y muy agradecidos por habernos atendido. Y bueno, lo vamos a convocar en inmediato. Un abrazo grande, gracias. El abrazo es mío y como sabe, bueno, los aprecio mucho, así que sigan adelante con sus tareas. Gracias, doctor, muy gentil. Bueno, ¿Qué temitas? sí, tal cual, qué temas. ¿Qué temas? Bueno, el tema de la causa de contrabando, que se denomina Alianza Austral, por todos conocida. Bueno, la defensa que hace de uno de los implicados desde Río Turbio, el doctor justamente Gabriel Lucio Giordano, y claro, su postura. Obviamente, el abogado defensor. Pero él, por ejemplo, lo que dice es que estas fotos con las que, de hecho, se está ilustrando la nota del diario Nuevo Día referido a este tema, a esta novedad, estas fotos con las que se ilustran, no es una prueba. Claro. Ahí cuando vemos ese camioncito cargado de cubiertas, no, estaba estacionado frente a una casa o no estaba contrabandeando absolutamente nada. La cuestión, buen día, permiso, leí el documento completo, te agradezco, ayer nos los facilitaste vos también. Lo que señala el argumento de la justicia federal para determinar la liberación de estas personas es que lo investigado previamente y lo encontrado tras los allanamientos no termina de ser, digamos, equivalente. O sea, lo que se encontró no es lo que se presume que en realidad era el volumen de todo el contrabando, la asociación ilícita, el lavado de activos. Lo que descartó Giordano, al menos, bueno, él defiende a uno de ellos, ¿no? Hay que señalar, igual que en el documento también detalla a qué actividad se dedicaba cada uno y señalan que uno no tenía trabajo, en el caso de los Toledo, otro tenía un trabajo de 100.000 pesos y otro de carnicero de 250.000 pesos. El tema es que no podía justificar con esas condiciones de cada uno la calidad de vida que tenían, digamos. Pero bueno, era una causa muy, muy fuerte. A ver,
cuando la carátula, cuando vemos que la justicia entiende que son coautores de asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, hablamos de contrabando agravado reiterado, lavado de activos, se habla de trata de personas, de 300 personas de nacionalidad haitiana, se dijo en su momento, dicho por el propio fiscal, nosotros no inventamos absolutamente nada, nosotros replicamos, desgrabamos lo que dice el fiscal y se sube así. Y bueno, Giordano obviamente desmiente todo, que nunca, bueno, que en realidad nunca se contrabandeó absolutamente nada de eso, pero mucho menos tráfico de personas ni droga. No quiero avanzar mucho más en esto porque ya está Marcelo, le agradecemos mucho que esté con nosotros, como siempre, un gusto, un placer recibirlo, pero no tampoco como para ser absolutamente franca, no quiero dejar de decir respecto de esta charla, después lo vamos a hablar con el doctor Gabriel Giordano, que más allá de estos dimes y diretes, de las pruebas que él dice que no son tales, que hay que sopesarlas, que están fuera de contexto, ya sea las fotos y demás, hay una cuestión que él planteó como un trasfondo, yo percibí que él habla de una intencionalidad de funcionarios judiciales que están a cargo de esta causa y que tienen la necesidad o la avidez de estar arriba, de estar en la palestra, porque aspiran a ocupar ciertos lugares dentro del Poder Judicial. Entonces, que una causa de esta magnitud, les brindaría esa vidriera que estaban buscando. Entonces, esa cuestión de fondo ahí es lo que no me termina tampoco de cerrar, pero que es lo que a mí me hace un poco de ruido. Pero ya lo hablaremos. Son situaciones ya lo hablaremos que con el doctor. utiliza por ahí un abogado, que también es cierto, porque sabemos cómo funciona la justicia acá en nuestro país. Está bien, pero también si tiene que ver o no en este caso, no sé, tendrá que determinarlo el juez. Pero... No, está bien, pero digo, si hubiera algo de eso, un trasfondo de protagonismo de un integrante de la justicia que hace esto como para saltar visualizarse, sería absolutamente a la plaza de Clarín, digamos. Gravísimo. Bueno. Marcelo, ¿cómo estás? Tranquilamente podés participar de esta charla, una persona muy experimentada. Si querés opinar, obviamente siempre tenés los micrófonos abiertos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día. Muy bien, buenos días, disfrutando de la mañanita linda. Qué linda mañana, ¿no? Así es. ¿Cómo predispone de otra manera? Ajá, así Yo es. siempre digo que Río Gallegos, que tantos lo critican y lo criticamos porque es una ciudad no tan agraciada, Río Gallegos con sol es otra cosa. Ajá, así es. Se dan toda la Patagonia, ¿no? Al menos acá en Santa Cruz. Mi viejo decía, los días lindos, acá en Perito decía, tienen que ser asuetos. Si son 2 o 3 días lindos al año, tiene que ser asuetos, sí, tiene que haber una ordenanza y ya está. Sí, hijo, dice. ¿Cómo en esta época de promesas nadie prometió sol todos los días o este tipo de mañana? Bueno, Harold se atrevió a más, se atrevió a parar el viento. ¿Nunca se te ocurrió a vos de ese tipo de promesas cuando eras candidato? No. En realidad vine unos días antes porque teníamos que renovar el carnet con mi esposa. Bueno. Ahora que hablan de candidaturas y demás. Y de acuerdo a nuestra edad es todos los años y hay que hacer el curso teórico y el práctico todos los años. El práctico y el teórico todos los años. Exactamente, sí. Y la charla del teórico, nos juntamos todos los viejos ahí conocidos y resulta que por primera vez yo ayer estuve en la charla muy bien, en el día hicimos todos los trámites del carnet. En la charla nos invitaron caramelo, yo no sé si es parte de la campaña o no, pero nunca nos habían invitado caramelos. 3 vueltas de invitación de caramelos. Hasta 3 vueltas, mirá. ¿Era masticable o estaba complicadito? No era sido para chupar, porque masticable por ahí había algún riesgo de pegotina. Alguna dentadura postiza se quedó ahí.
Yo ha sido tipo Ay, Dios, no, no, no. No, y hablando de Río Gallegos, hoy en día tiene un crecimiento vegetativo importante, pero en la historia de Gallegos el crecimiento muchas veces se dio por corrientes inmigratorias. Claro, claro. Dejo aparte las corrientes inmigratorias internas, es decir, de aquellos que vinieron de otras provincias o los que vinieron de Chile, especialmente de la isla de Chiloé, porque compartimos idiomas y costumbres comunes y culturas comunes. Pero también hubo inmigraciones, es decir, de lejanas tierras. Claro. En el caso de mis abuelos de Croacia, creo que la mayor corriente inmigratoria ha sido de españoles, que nosotros generalizamos como gallegos, Los gallegos. pero no necesariamente Claro. son todos de Galicia. Sí, sí, sí. Pero Gallegos tuvo una colectividad muy pequeña de personas, de inmigrantes judíos. Ajá. ¿Tuvo? Lo que yo recuerdo de mi infancia, la joyería de Hammerstein, de la familia de Hammerstein, y nada, todos estos trágicos acontecimientos del Medio Oriente me retrotrajeron a mi escuela primaria y a mi gran amigo de la escuela primaria, que era Jorge Srisky, es decir, hijo de una familia judía. Ellos eran dueños de la tienda El Coloso. La tienda El Coloso hoy en día se llama la tienda La Popular, y es de la familia Fernández. Sí. Así que nos criamos a una cuadra. Yo nací y me crié ahí a una cuadra y metros de esa esquina de Rivadavia y ex Roca, actualmente Kirchner. Así que estos días me vinieron muchas imágenes de esta escuela primaria y de mi mejor amigo de la escuela, que era Jorge Srisky, de, como digo, familia judía. Y de entrada ya es ambiguo, porque vos decís fue inmigrante, qué sé yo, de Noruega o de Escocia. En cambio ahí estás nombrando en realidad no su patria de origen, sino la religión, que es la religión judía. En realidad la nación nace en mayo de 1948, cuando Ben Gurión, un histórico dirigente de la comunidad israelí, nombra, digamos, decide como nación lo que hoy en día es el territorio de Israel, que originariamente son hebreos. El hebreo es un pueblo milenario, que en la parte de Génesis de la Biblia, no es que yo sea muy lector de la Biblia, pero aparecen sus patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, y Jacob se cambió el nombre, dijo: a partir de ahora me voy a llamar Israel. Y de ahí viene que, es decir, los judíos son israelitas y la patria esa se llama Israel. Ese es el origen del nombre. En 1800 antes de Cristo ocurre, digamos, ese cambio de la comunidad hebrea, pueblo histórico, como digo, que figura en la Biblia y en el Génesis. La historia, bueno, es conocida. Es decir, hubo una gran hambruna y ellos emigraron a Egipto. Ahí manejaba la batuta el faraón. Así que el faraón dijo: bueno, acá se paga impuestos de todo lo que ustedes producen, y si no pagan los impuestos, la deuda se transmite a los hijos. Y no sé si le suena algo actual de impuestos y demás cosas de impuestos a la producción. Esa deuda tenía un nombre, Corbea, y se rebelaron los hebreos y de la mano de Moisés se rajaron de Egipto, que es lo que se llamó el Éxodo. Bueno, es historia conocida. Toda la Pero historia del Antiguo Testamento. Quería contar de mi mejor amigo. Iba yo mucho a su casa y él venía a nuestra casa. Y nosotros, que somos descendientes de croatas, el croata practica mucho la religión católica y ellos practicaban su religión judía. En realidad fracasaron rotundamente, tanto los padres de mi amigo como mis padres, porque actualmente somos ateos y agnósticos, es decir, tanto Jorge como yo. Jorge
nos perdimos un poco de vista porque después que terminó la escuela primaria, ellos se fueron a vivir a Buenos Aires. Ajá. Actualmente es un psiquiatra muy prestigioso en Buenos Aires. Su hermana Sarita, nombre hebreo también, es contadora. Creo recordar que alguna vez trabajó en Casa de Santa Cruz un cierto periodo. Y de mis recuerdos de la infancia, la enseñanza de la religión era obligatoria en la escuela primaria. Hablo escuela del Estado. Claro. Entonces había una hora para religión. Pero venía el cura católico y nos daba religión. Pero mi amigo que era judío no tenía un rabino, porque acá son muy poquitos la colectividad. Así que Jorge andaba dando vueltas por la escuela, la hora de religión, y después volvía, era muy discriminatorio, y a mí me ponía triste, porque yo decía, ¿por qué mi amigo no puede estar ahí, viste? Sí, claro. Fabricábamos espadas de madera, se ve que uno en el fondo tiene un alma guerrera, y entonces luchábamos, y uno era San Martín y el otro era el jefe realista. Ajá. Y de ahí nos peleamos porque él era un poco mayor que yo y él decía, como yo soy mayor tengo que ser San Martín, vos tenés que ser realista. Vos sos el español. No, porque yo voy a perder, ¿viste? Y es muy interesante, me quedaron grabadas de conversaciones que yo escuchaba en la casa de mi amigo cuando iba. Y su papá contaba que lo que actualmente es el territorio de Israel, todos los nombres, muchos de ellos están en la Biblia y son de origen hebreo. No hay nombres de origen musulmán. Claro. Lo cual, según el papá de mi amigo, y yo creo que es así, acreditaba que históricamente esas tierras habían sido habitadas por los hebreos. Claro. Es decir, hay teorías que dicen que, bueno, ellos invadieron y demás. Yo recuerdo eso, y estamos hablando de cuando yo tenía 11, 12 años. Claro. Y él contaba lo de los kibbutz. Es la primera vez que yo escuché esa palabra. Dicho sea de paso, gente como ustedes en los medios no se ponen de acuerdo. No sabemos si es kibbutz una palabra grave o kibbutz una palabra aguda. Algunos dicen de una manera o de la otra. Pero realmente es muy interesante. Es una organización bajo la lógica socialista, el kibbutz. Por eso a mí me llama mucho la atención cómo los sectores de izquierda denostan todo lo que es israelí y demás, y sin embargo es lo más parecido a la izquierda que tienen en el territorio de Israel. Organización, sí, claro. Estoy leyendo e investigando el primer kibutz. En realidad es de una región que se llama Degania, y es de 1909. Y esa región que está al lado, a orillas del lago Kinnaret, estaba bajo la dominación del Imperio Otomano, y 12 jóvenes israelíes o judíos, digamos, de la región de Europa fueron a poblar ahí y a generar un emprendimiento agrícola. Básicamente el kibbutz es una organización productiva, pero el funcionamiento, las decisiones se tomaban por mayoría de votos y todos cobraban exactamente lo mismo. Sí. O sea, bastante más alejado del sistema capitalista. Totalmente, claro. Que es lo que habitualmente se critica, o la imagen que tenemos del judío. Hay 200 kibbutz en Israel, un poco más, creo que 270. Ajá. Y es una granja colectiva fundamentalmente. Claro. Se comparten todos los medios de producción y las riquezas. Y actualmente, según lo que estuve leyendo, no necesariamente los que están en el kibbutz practican la religión judía. Los hay laicos. Es más, cada vez más, porque un poco las religiones están cayendo en desuso. Así que parece que mi amigo y yo fuimos avanzados. Claro, fueron precursores. Exactamente. Y los recursos son comunitarios, son igualitarios, es lo más parecido al socialismo. Al socialismo, claro. Que uno aquí, ¿no? Tienen un fondo común,
y los recursos, según la familia, los que tienen más familia tienen un poco más de salario, los que tienen menos familia, menos salarios, pero todo parte de un salario mínimo. Realmente es muy interesante. Obviamente, con el correr del tiempo, ha dejado de ser un emprendimiento solamente agrícola, se ha incorporado tecnología, así que, pero realmente no solamente abastecen al territorio de Israel, sino que abastecen también a la región palestina de la Franja de Gaza. De hecho, ahora, a raíz del conflicto, le habían suspendido porque le mandan energía eléctrica, le mandan insumos, le mandan víveres. Así que, nada, es muy triste el panorama en Medio Oriente. Creo que debiéramos estar bastante preocupados por eso todos, aunque estemos a muchos miles de kilómetros. Y la última vez que lo vi a mi amigo, que vino con su esposa a visitar la tierra de su infancia, justo nosotros habíamos tenido COVID con mi señora, pero ya teníamos las inyecciones, las vacunas aplicadas, así que era no teníamos síntomas importantes. Entonces nos vimos acá en la Plaza San Martín, al aire libre, estuvimos charlando, por suerte era un día lindo como hoy, Bueno, charlando largamente, porque teníamos miedo de contaminarlos a ellos que estaban de viaje. Nada, un recuerdo de cómo las religiones muchas veces, a pesar de que predican el amor y la comprensión, sirven para dividir y no para unir. Y nada, la imagen de mi amigo transitando los pasillos de acá de la cercana Escuela 1, mientras nosotros recibíamos una religión distinta a la que él vivía, y un recuerdo agradable de tanto sus papás como de mis papás, que nunca nosotros sentimos algún tipo de diferencia, claro, por el hecho de que practicábamos religiones distintas, ¿no? Es posible la convivencia y la no grieta aún desde el punto de vista de las visiones religiosas. Absolutamente, Marcelo. Qué lindo. Muy oportuno el tema que nos trajiste, tal cual. y la reflexión y el mensaje final. Nos quedamos con eso, Tal cual. que parece tan simple, tan sencillo, y no lo es, cuesta tanto. Pero bueno, hay que seguir insistiendo en que es así, en que hay que respetar, nada más. Es algo tan básico como eso. Gracias, Marcelo. Un gusto siempre tenerte. Hasta el próximo día. Gracias. ¿Te quedás en la City? Y quiero votar. Claro. ¿Y te preparás de alguna manera? ¿Cómo encaras este proceso? ¿Cómo vivís ese día? Viste que los utensilios de la casa a veces con el uso se van desgastando, y descubrimos con mi mujer que la tijera está un poco desafilada en casa. Me parece que de acá me voy a comprar una tijera preparándome para las elecciones. O sea que se viene el Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Así que no va a ser no sabemos No digamos nada. Se entendió perfecto, no hace falta más para no romper nada. Pero siempre cumpliste, a pesar de no ser obligatorio para vos, por la edad, siempre. Y me parece muy bien así. Me resulta un orgullo poder votar, una alegría. Claro. Por un tiempo íbamos las tres generaciones, mi papá, yo y mi hijo mayor. Claro. Ahora que cambió el tema del padrón, porque antes era masculino y femenino. Claro. Ahora estamos todos mezclados, pero... Claro, y ahora es por barrio acá en Gallegos, ¿viste? O sea... Yo viví gran parte de mi vida bajo gobiernos militares, y después gran parte de mi vida las ideas que yo profesaba estaban proscriptas. Así que creo que pude votar libremente por primera vez casi a los 40 años. Sí. A lo mejor si uno no hubiera hecho el amor hasta los 40 años no sería un experto amante, a lo mejor uno no era un experto votante, pero bueno, trata de aprender. Nos quedamos con ese mensaje también, para invitar a la gente a votar. Sí.
este domingo. Nosotros Y siempre a lo decimos. disfrutar este día de la democracia. Por esto, gente como Marcelo, terminó siendo intendente de Río Gallegos, por ejemplo, a los 40 años pudo emitir por primera vez su voto, como todos los de su generación. O sea que nosotros que nada, tenemos unas cuantas elecciones ya adentro, bueno, aprovechemos, disfrutemos ese día y valorémoslo Tal fundamentalmente. cual, tal cual. Gracias, Marcelo. Y ahí un mensaje de nuestro querido amigo Cacho Álvarez, que siempre está muy atento a todo y fundamentalmente a tu participación. Dice, excelente, Marcelo, como siempre, es un gustazo escucharlo. Tal cual, me lo imagino al amiguito de Marcelo, claro, era judío y en la clase de la religión católica no tiene nada que decir, así que bueno, anda a darte una vuelta por la galería. Sí. A mí me pasó, ¿sabés? Que tenía una compañera, pero era cristiana, digamos, ¿no? Evangélico. Claro. Y bueno, obviamente no participaba y también, y nosotros decíamos, qué suerte, porque claro, era tipo hora libre, ¿no? No éramos con la generosidad, Marcelo, que decía, no, pobre, se queda solo. Nosotros queríamos ir a hacerle compañía. Claro. A mí me hizo acordar Marcelo cuando habló de San Martín y el ejército realista, que el amigo de él era el San Martín y él le tocaba ser el jefe de realista. Me acuerdo con mi ahijado Bruno, que ayer lo saludamos, que por ser el cumpleaños era chiquitito, iba al jardín de infantes, salita de 4, Brunito, ¿viste? Acto de, creo que 17 de agosto, o no me acuerdo bien, o de la independencia, le tocó hacer de soldado real, de soldado español, sí. claro, un realista, del ejército realista. Y con un amigo le decíamos, Brunito, guarda con San Martín. San Martín es bravísimo, Guarda. Dice que iba a ser bravo si yo lo conozco. Es bravísimo San Martín, así que cuidado, porque al otro día lo fuimos a ver el acto, por supuesto. Claro. Y San Martín se llevó una espadita de cartón, ¿viste? Y Brunito se llevó una de plástico macizo, ¿viste? Empezó la batalla y se le fue Brunito a San Martín, ¿viste? De uno y le hacían los pies, así. De fondo quedó la grabación y de fondo se escuchaba las señas que le decían, ¡basta, Brunito! ¡Basta! ¡Listo! No vas a cambiar la historia. Sí. Gracias, Marcelo, lo despedimos. Muchas gracias a Marcelo Zepernik. Como siempre, un gustazo que nos damos cada viernes aquí en La Otra Gestión. Todos, el comandante, Juli, todos nos quedamos hipnotizados escuchándolo y que lo tenemos aquí viéndolo también. Lo hacemos laburar, Marcelo, porque no es que viene acá, se sienta e improvisa. No, señores, no es así. Ya, ahora ya se va y ya está pensando en el tema para la semana que viene. Tal cual. Y ahí en principio creo que se lo empieza a imaginar, después creo que lo baja, lo escribe, lo practica, el tiempo también de aire y todo eso. Y bueno, y muy oportuno como en este caso, ¿no? Tal en cual. esta época de conflicto, en esta época de guerra, bueno, traer este tema aquí a la mesa en su participación, en su presentación me parece muy, pero muy oportuno, y el mensaje final que siempre deja, bueno, qué decir. Por supuesto. Bueno, gracias a Leti León que nos saluda, buen viernes, buen fin de semana para vos. Y Buca nos nos mandaba un mensaje re lindo temprano, nos decía algo así como que ganen los Pumas, que gane Boca, y ahora lo estoy buscando y no lo encuentro, pero estaba muy bueno. Hoy a las 4 de la tarde juegan los Pumas, ¿no? Instancia semifinal, ¿verdad? Buscan la final. Claro, instancia semifinal contra los All Blacks. Así es, ay, vamos ¿Por qué no? la gloria. ¿Por qué no? Claro.
Estoy leyendo acá una noticia también del ámbito deportivo, lo está destacando Infobae a esta hora. El Papu Gómez, Ay, sí, lo vi recién. ¿lo vieron recién? Dio positivo en un control antidoping y sería suspendido por 2 años. Tremendo. Esto lo informó el medio español Relevo. Aportó detalles del presente y futuro del flamante jugador del Monza de Italia. Alejandro Gómez, que fue fichado por el Monza de Italia hace apenas algunas semanas, tras rescindir su contrato con el Sevilla de España, podría ser suspendido por 2 años después de que se filtrara que dio positivo en un control antidoping que se realizó en noviembre del 2022. Esto fue antes del Mundial de Qatar. Sí, así que lo vamos a devolver. Vamos a devolver. Sí, sí. Esto lo informó el medio español Relevo, que brindó algunas precisiones sobre el caso. Sucedió en un entrenamiento del Sevilla cuando los doctores acudieron por sorpresa para realizar un control antidopaje. Según la versión del futbolista, días antes había pasado una mala noche, lo que lo llevó a tomar un jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos del club. Esto también lo digo porque es la versión del involucrado, ¿no? Esto lo mencionó el Papu al portal que sacudió al mundo del fútbol, Sí. con esta noticia. Bien, cambiamos de tema mientras invitamos a nuestros compañeros de Arriba el Día. Está tú ahí, te mandó un mensaje de tu ahijado que habrá Un mensaje escuchado la- dedicado, Brunito, está escuchando Brunito trabajando. Bueno, Brunito, Acusó recibo. sí, No te podemos escuchar ahora, no te puede escuchar Claudio porque estamos al de aire. todos modos, Brunito, ya tenés 30 y pico, esto ya prescribió. Ya caducó. Ya caducó. Caducó. Sí. Quedó la anécdota de que te quisiste cargar a San Martín. No cualquiera, atrevido, Claro. atrevido de chiquito. Ay Dios, así que le mandamos un beso, que nos hiciste reír, muy buena la anécdota. Bueno, quería comentarles que el gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, ayer estuvo junto a su par de la provincia de Chubut, Nacho Torres, estuvieron juntos en Ramón Santos, en el norte de la provincia de Santa Cruz, frente a una importante cantidad de gente, y encabezaron esta convocatoria en defensa de la cuenca del Golfo San Jorge. Ese fue el leitmotiv. Pero también sirvió como un acto conjunto, según entienden algunos, de cierre de campaña. Estuvieron allí, lo cierto, ambos mandatarios, y había una muy significativa cantidad de gente. Vidal destacó el acuerdo y trabajo que vamos a realizar, dijo, con el gobernador electo Nacho Torres, lo que será un antes y después en la posición de esta región patagónica en momentos en que se llega a acuerdos a través de negociaciones a espaldas de los chubutenses y de los santacruceños, dijo, que aprueban cuestiones a favor solo de una provincia y un yacimiento, olvidándose, esto se refiere claramente a Vaca Muerta, ¿no? Olvidándose de la cuenca del Golfo San Jorge, y remarcó la desinversión que hubo del año 2015 a la fecha. Así que estuvieron allí, y el gobernador Vidal luego también estuvo en otros puntos de la provincia de Santa Cruz. Ayer estuvo también en la celebración que se hizo en Lago Posadas. Así es, estuvo al mediodía en Ramón Santos, pasó por varias localidades de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, Caleta, Truncado, Las Heras, Perito, fue como pasando sin hacer grandes actos, pero pasó y terminó en, como bien vos decías, en Lago Posada, ¿no? Sí, hubo una celebración de aniversario justamente de esa comunidad, lo que estaba viendo a través de distintos, en realidad de los Facebook personales. Claro, de porque yo distintos me contactos fui a que la tenemos. fanpage a ver si había publicado oficialmente algo, pero no No, hay nada. De lo no. último está su presencia en Gregores,
pero sí a través de contactos que tenemos en la Claro. zona. Sí. Por ejemplo, aquí una candidata concejal también, ayer vi que subió una foto, camino a, esto es entre Perito y Lago Posadas, ¿no? Agradeciéndole a Vidal, pero iban rumbo a esa localidad. Es una foto familiar, mirá, Ujú. No, con las incluso, hijas y con... Mirá, esta chica la conocemos. sí, no, Sí, te claro. decía que incluso vi imágenes hoy temprano del gobernador Claudio Vidal allí en Lago Posadas, Ujú. en un festejo con una torta, ¿no? Del pueblo, de esa comunidad, y después también lo vi bailando, se tiró unos pasos Ah, mirá vos. con algunas vecinas de allí. Bailarín también. Sí, en una camioneta, en la caja de una camioneta, dice una de las fotos donde se lo ve a Claudio Vidal en la caja de esa camioneta con quien es candidato a comandar los destinos de esa comisión de fomento, Claro, comisión de fomento, ¿no? Sí, sí. de Lago Posadas. Recordemos que desde hace un par de gestiones ya estas comunidades eligen Sí, antes el a sus comisionado de representantes. fomento directamente lo definía el gobernador, Correcto. ahora lo elige la comunidad. Exacto. El comisionado de fomento, no los concejales. No, porque no tienen, de hecho, porque no tienen. Bueno, te decía, estaba junto a quien es su representante en esa comunidad, quien pretende quedarse con el comisionado de fomento, y estaba Claudio Vidal, una foto, dice en el 64 aniversario de Lago Posadas, el gobernador electo Claudio Vidal junto al pueblo. Somos gobierno, gracias Claudio Vidal por la visita. Bueno, y allí también momentos que cortaban la torta, nuestro gobernador electo Claudio Vidal, cierre de campaña, bueno, de Rubén Guzmán, que es esta persona que decíamos, Bien. ¿no? Que pretende quedarse con ellos, pero bueno, no Uno- quiero ahondar en detalles porque estamos en veda. Claro, Solamente mencionar Tal cual. que estuvo el mandatario electo de la provincia de Santa Claro. Cruz en esa comunidad. Uno hubiese pensado que iba a elegir una ciudad más grande, una urbe tipo Caleta, Río Gallegos para el cierre de campaña, pero eligió acompañar al pueblo de Lago Posadas en el marco de su aniversario, 64 años cumple esa bella localidad. Le mandamos un Exactamente. fuerte abrazo. Perdón, no se te escucha, Juli. Si es lindo, pregunto. Es muy lindo el Lago Posadas. Necesita obviamente la inversión y el apoyo del Estado provincial, ¿no? Para su desarrollo, porque es una zona muy, muy linda en materia turística. Sí. Más Más cercano a los antiguos, ¿no? está, O a Perito. no, está, sí, más cercano en realidad, en materia de kilómetros, sí, está pegadito a la cordillera, zona precordillera, te diría. Lo une a los antiguos, la ruta 41, en realidad desvía la 41, pero bueno, está a la altura de los antiguos, digamos, ¿no? Verticalmente hablando, Sí. a la altura de los antiguos, pero a ver cuántos kilómetros más abajo, 100 kilómetros aproximadamente. Sí, una 80, cosa- sí. hay una sí, diferencia. sí, Más o hay menos. una distancia. Pensé que era más cerca incluso que entre Perito y los antiguos. De hecho, vos para ir de Perito, ponerle por la 40 hasta Lago Posadas, tenés que ir de Perito hasta Bajo Caracoles, por la 40, y ahí entrar 80 kilómetros de ripio hasta Lago Posadas. O sea, tenés un trecho. Por eso es una localidad que necesita el apoyo del gobierno. De hecho, ahora se está asfaltando esa ruta de acceso de la 40 al Lago Posadas. Lo que va a ser un cambio abismal, muy significativo, más que nada en épocas de invierno, donde Claro, a veces claro. esta ruta se torna intransitable. Claro, y ahí Creo que el pueblo, ¿no? el real desarrollo va a venir a partir de la transitabilidad y de los accesos a la localidad. ¿De qué te sirve de potenciar una inversión desde lo privado si tenés 80 kilómetros de RIP intransitable? Claro, O claro, sea, claro. De hecho, hay así todo, hay una inversión privada muy grande, hay hosterías, pero de donde vienen directamente en avión, en sus épocas, me acuerdo, Lagos del Furioso, una hostería muy grande, en el Istmo, ahí que divide al Lago Posadas,
del lago Pueyrredón, mucha inversión, pero venían directamente en avión a esa zona. Ahora los hijos de este dueño otra vez lo están reactivando a ese hotel. Lagos del Furioso se llamaba. No me acuerdo el apellido de la familia, pero he visto algunas publinotas en medios nacionales promoviendo el turismo allí. O sea, hay una inversión importante privada, pero necesita el acompañamiento del Estado, por supuesto. Ujú. Bueno, han sido, sí, tocados con la bendita mano de la naturaleza, ¿no? Ujú. Porque tienen unos paisajes maravillosos y maravillosos pasos que se tiró el gobernador electo Claudio Vidal, que ya lo estamos viendo. Ayer jueves, pero podría ser viernes y tu cuerpo lo sabe. Claro, oye, Lo estamos viendo, ¿no? mirá los pasos que tira Vidal, esto para la gente que nos está viendo a través de Vueltita y todo, plataformas, todo, bailando con las vecinas. Está bailando una cumbiancha. Sí. Olvidate. No la vi bailar así Alicia, así que... Bueno, Esto fue en Lago Posadas. En las imágenes les contamos a la gente que nos está escuchando a través de la radio que estamos compartiendo unas imágenes del festejo de los 64 años que cumplió Lago Posadas y del que participó el gobernador Claudio Vidal. Hubo corte de torta y donde hay corte de torta hay bailongo, hay festejo. Bueno, Obviamente. ahora está bailando una alegre cumbia, aparentemente. Sí. Cuando le toque ser gobernador, será un triste tango, quizá. O... Bailar con la más fea a mí no me gusta porque es como que esta actualidad, ¿no? De lenguaje con el... más que nada un corridito mexicano. Me parece. Claro, puede ser, ¿eh? Sí. Los charros lumacos, decimos. Un corrido Ah, más no. que un triste. No tiene tiempo, me parece, para parar un ratito. No va a haber descanso. Viste que en algunos bailes, bueno, bailás un temita para la orquesta, te sentás un ratito. No, Arranca la orquesta de vuelta, salís a la pista otra vez a bailar. Claro. No, este va a ser un enganchadito, un poquito largo, Sí. me parece. Bueno, Nica le puede dar algún par de consejos. Ni hablar. Ahí estábamos viendo una foto hace rato de los estragos que han causado dichos corridos, ¿no? Bueno, vemos la salud de Alberto Fernández, cómo se da un poco el aspecto. Porque no baila. Y acá la gestión también le podría haber jugado una mala pasada. Che. Es verdad, es verdad. ¿Cómo está usted? Todo bien, chicos. Hay un culebrón político. Y No se puede hablar de eso. No, pero no es acá, Ah, cruzando el charco. Ah, en Tierra del Fuego. Tremendo. No. Eso, a ver, cuestiones, ahora te voy a dejar que profundices, pero me pregunto antes que vos cuentes, ese tipo de cosas, hacen más allá de que son del ámbito privado, hacen a una cuestión humana, ¿no? De alguien que es funcionario. Lo que va a contar Héctor. O sea que yo también anoche me interpelé cuando leía eso. Sí. Por una cuestión personal, y esto, bueno, me han invitado muy generosamente en dos o tres oportunidades a hablar de nuestro trabajo en el periodismo y cómo abordamos la cuestión del suicidio, Sí. el tema del suicidio. Nica, desarrollanos y No, para que nos ponga en tema, porque estamos por ahí reflexionando y algunas conclusiones, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué ocurrió? Se trata, en primer lugar, lo que se conoció en la jornada de madrugada del jueves, ¿ya? El suicidio de un importante senador de Tierra del Fuego, como Matías Rodríguez, donde había dejado una carta, fue encontrado en su vivienda particular, fue encontrado por allegados, pero con el correr de las horas trascendió el motivo del suicidio de este senador nacional ligado a la Cámpora y el sector de Cristina, y con el correr de las horas se conoció que la carta hablaba del motivo del suicidio, era un engaño amoroso, un engaño amoroso por parte de su mujer, que es concejal en la ciudad de Ushuaia, y donde estaba involucrado el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Boto. Claro. Bueno, y ahí, cuando leíamos esto anoche, me enteré a esa hora, en hora ya de la tarde-noche,
Me volvió a interpelar esto, ¿no? El tema del suicidio. En mi caso personal no cubro, y esto me pasó en otros medios, donde es en un culto de la muerte sí. por suicidio, Sí, digamos. por situaciones distintas situaciones. No cubro salvo que la persona sea pública y que tenga alguna implicancia, ¿no? En el caso este puntual del senador hay implicancias políticas, Por supuesto, sí. y él, en su calidad también de representante del pueblo de Tierra del Fuego, como integrante de la Cámara Baja de la Nación, y además a la gente que involucra también es pública, también tiene una representatividad. Bueno, ahí la cosa es diferente, aunque siempre hay que tratarlo con absoluta cautela. De hecho, te lo recomiendan asociaciones que saben, que entienden, que han investigado a los medios. A ver, hay capacitaciones para periodistas. En algunos casos te dicen ni siquiera se puede publicar una noticia. En otros te dicen, bueno, sí, se puede publicar, pero no el mecanismo. Claro, la manera en que se concreta. Yo lo he hecho capacitaciones respecto de esto, y hasta qué punto, por más que sea alguien público, hasta qué punto informar, y cuándo eso que algunos pueden tildar como información, que te piden información, ya es morbo. Muchas veces, cuando uno publica una información referida al suicidio de una persona, supongamos que es una persona pública, que es cuando podría considerarse que se hable más en profundidad del tema, que se avance. Su cobertura, digamos. Exactamente, gracias. Hay gente que te pregunta en los comentarios, pero ¿y cómo fue? Claro. ¿Y por qué? ¿Y cómo fue? Eso ya forma parte del morbo. No hace al hecho de qué manera ejecutó ese acto. No, por supuesto. Además, pero creo que va más allá del morbo. En principio el morbo. Gente que lo hace por morbo. Pero hay gente que también está atravesando una situación grave, complicada, entonces que le basta dar detalles de cómo ejecutó su... No, aparte que existe, digo, en esa condición, la ideación suicida se ve alimentada muchas veces por hechos concretos, ¿no? Como en este caso. El tema es que aquí las tres personas que están implicadas son de conocimiento público, y entiendo yo que la carta que deja el senador es justamente para que se sepa los porqué de su decisión. El intendente Uboto de la ciudad de Ushuaia es a quien señala él, que además era su amigo de toda la vida, el padrino de uno de sus hijos, y una persona de su ámbito familiar. Y por eso yo me vuelvo a la pregunta de cuánto esto tiene que ver con la implicancia de la vida pública de esa comunidad, que debe responder ante todos estos votos que, si bien el gobernador también votó. Perdió la interna con el actual gobernador. Pero digo, hay una cuestión allí moral, y hay que ver si en lo ético también eso no cala, ¿no? Porque desenlaza en una situación tremenda. O sea, no es que se agarraron a las piñas y bueno, listo. Y tiene algún grado de responsabilidad, si bien el desenlace se da de manera autoinfligida. Es una decisión personal. Claro, hay ahí algo que lo desata y que empuja esa situación, y que es tremendo, y que se da por el intendente de esa propia ciudad. Sí. Y no dejó dudas, porque este texto que dejó firmado y con su DNI, o sea, que conste que esto lo escribí yo. Consciente. Y la determinación de terminar como día fue por esto. Esta madrugada, dice el texto, que está en todos los medios, además el hecho de ser públicos, electos por el pueblo, bueno,
por eso es que lo abordamos así con, digamos, mucha más profundidad que otros casos. Esto se dio el 18, ¿no? Como Claro, para ubicarnos. Sí, fue en la madrugada. A ver, el texto que dejó Rodríguez dice, esta madrugada del 18 de octubre, o sea, a mitad de semana. Sí, después del Día de la Lealtad, qué paradójico, ¿no? También. Exactamente. Martes 17 día... No, sí, martes 17 día de la lealtad. Bueno, Sí. al otro día, esta madrugada, 18 de octubre, encontré a Walter Buoto, recordemos que es el intendente de Ushuaia, y a Laura Ávila, que era la esposa de él, concejal, en Ushuaia también. Los encontré, dice, en la habitación matrimonial de la casa de Walter. Me confesaron ser amantes hace tiempo. Mi amigo, padrino de bodas y padrino de uno de mis hijos. Ella, mi esposa y el amor de mi vida. Eso es todo lo que dejó. Firmó la nota, su DNI, y se despidió de este mundo. Tristemente, tomó esa decisión. Bueno, esto obviamente causó una conmoción social, pero también política. Porque está todo vinculado al sector de la cámpora. En Ushuaia, donde es muy fuerte la cámpora, que decirlo, de la mano de Walter Buoto, que ya va por su tercer mandato, ¿no? Sí, y también por la figura de Rodríguez, que es una persona fuerte como en el Senado, un representante de Tierra del Fuego, con muchas De vinculaciones. hecho, con- creo que hubo un tuit de la propia vicepresidenta. Exactamente. Sí, sí. Ella particularmente lo decidió, además de muchos otros de sus pares, De sus pares, sí, de sí. su misma bancada y de otras bancadas, quienes destacaban su don de gente, Sí. realmente, de esta persona. Un hombre muy joven, 41 años creo que tenía. Conmoción en Tierra del Fuego. Algunos medios de Tierra del Fuego han tocado el tema, otros se han llamado al silencio. Ah, mirá Muchos vos. portales, sí. Vamos a ver hasta dónde cala. Sí, porque está las hecho, ¿no? implicancias políticas que puede llegar a tener, si bien ahora Boto no era candidato a nada en estas elecciones, porque ya pasaron las elecciones provinciales, Claro. pero su figura uno creería que queda muy vilipendiada para a futuro, ¿no? O no, tal vez no, pero es un cimbronazo. Es un voto que siempre mantuvo muchas diferencias con el actual gobernador, con Gustavo Melela. Diferencias por ideológicas y hasta de procederes. ¿Se acuerdan cuando fue el escándalo de Melela también? En Río Grande, con los Claro. trabajadores. Que no terminó nada, sí. No terminó nada, un supuesto. Se decía que era un carpetazo contra él, digamos, Contra él. su carrera hacia la Sí. elección provincial. Sí, son dos antagonismos que tiene el peronismo, por un lado la cámpora con Sí. Boto, por el otro lado Melela. Bueno. El peronismo más tradicional, que también Sí. tiene algunos cambios, porque Melela en su origen fue Radical. radical. Claro, de Forja. Y de hecho se atribuía esa situación a, creo que es Martín Pérez, el Martín, intendente de actual, Río Grande. el actual intendente, que en ese entonces era rival político, Sí, de alguna es verdad. manera, de Melela. Pero también pienso, ¿no? Viendo cómo ha retrocedido, sin querer meterme, ¿no? Ni violar la veda, pero ese espacio, particularmente la cámpora, ¿no? Cómo ha retrocedido en este tiempo, luego de que se presumía hace un tiempo nada más que, de hecho, Máximo Kirchner, que es el principal referente, podía hasta incluso ser candidato a presidente después de Alberto Fernández, y hoy, el otro día lo bajaron del escenario en el Día de la Lealtad, bueno, todas estas implicancias, el caso Insaurralde también, ¿no? Bien, voy a ir agradeciendo a nuestros auspiciantes, a nuestros amigos que hacen posible que estemos al aire en otra gestión de lunes a viernes aquí en Radio Nuevo Día y en FM Activa. Gracias por acompañarnos. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro de El Calafate, sobre la Avenida Libertador, con salida peatonal por el Paseo Costero.
Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta allí en Cabañas del Titán. Llama al 2966-74-6219. Sí. Además tienen un servicio muy especial, personalizado. Si Sí. te olvidas algo en las cabañas, te lo guardan y te lo mandan después a... Ah, me da Tienen delivery de, Ay. tienen delivery de No objetos, no me lo recuerdo. delivery de objetos olvidados, pero No, ¿y qué? No, porque mirá, Indispensable. no digas nada, porque si la próxima te dejan olvidado vos y no piden devolución. no creo que pidan, no creo que soliciten. No. Eso habla también eso habla del don de bien igual que tiene la gente que trabaja ahí en obvio. el servicio de cabaña y también el... Digo, yo no creo que reporten mi ausencia, no. La verdad, yo me quedé enamorado de las cabañas. En algún momento voy a ir. Todo el diseño de las cabañas. Tenemos que ir, Juli. Sí, sí, sí. Yo tengo que ir a Perito, que fui una sola vez en mi vida y pasé un ratito. Tengo que conocer los antiguos, que es una deuda pendiente que tengo. Y ustedes, cada vez que hablan de esto, el otro día que se fueron los tres, que subí fotos, que subieron fotos, dije, uy, qué ganas de... 2 días, 3 días. Los próximos. Y sí, hijo. Dice un oyente, buenos días chicos, Sí. estoy escuchando la nota por el segmento de Marcelo Sí, Steperni, y si me dejan opinar hay una definición de religión, Opine. y si la interpretamos como decía él, a mí me parece que la religión no divide, la gente se divide buscando su conveniencia, pasa en todo ámbito de la vida. Las personas se dividen buscando siempre lo que les conviene de forma personal y pocos se unen para buscar un bien común. Buen fin de y que sea lo que Dios quiera este domingo. En referencia a esto último, déjelo tranquilo a Dios que ya tiene bastantes quilombo como para encima atender los nuestros. Pero bueno, nos podemos hacer cargo nosotros tranquilamente, ya estamos grandecitos. Por eso vos no lo molestaste a Dios, lo molestaste a Dios. Siempre tengo a mi lado a mi Dios. Ah. Yo no tengo religión, soy agnóstico como decía Marcelo. pero bueno, sí, de un tiempo a esta parte he acuñado mi propia fe. Yo también coincido. Pero envidio a los que tienen fe. Me gustaría tener fe y me gustaría creer en algo, creer en un Dios que te cubre, que te protege, que te ampara, que te ayuda, que te cuida, que Sí. no es el caso escucha, mío, que te escucha. acompaña. Me gustaría, pero Yo cuando era más chico era un poco más fundamentalista. a ver, acompaño y quiero que mis hijos, que mi esposa, que mi familia, que mis hermanos, que mi madre tengan fe. Ujú. Porque sé que les es muy útil Sí. en la vida diaria. Digo, además, Pero- más allá de profesar o no una religión, muchas veces te saca de lugares oscuros o de momentos duros. Y no digo creer en un Dios, sino otorgar a los buenos pensamientos, si se quiere, o a la búsqueda de lo espiritual también algo de respuesta, ¿no? Yo cuando era mucho más chico era mucho más fundamentalista y pensaba que quien creía en algo fuera de este plano, siendo empirista, era porque hablaba de su pobreza de espíritu, no o de su poca confianza en sí mismo. El problema Después está ahí. entiendo que Fundamentalismo. sí, bueno, cuando son más pibes siempre sucede. claro. Y con el devenir de los días entendí que muchas veces hay que agarrarse de algo, más allá de lo del cuerpo que uno tiene, hay que agarrarse de algo, porque si no, encima, como está el mundo que cada vez está más convulsionado, te terminas sumiendo en una depresión. Pero bueno, esto que decía que las religiones no dividen, y que las personas muchas veces son las que llevan a esos planos. Bueno, Hay que la entender religión- también que hay que ver qué religión también, de qué estamos hablando. ¿Quién es al predicador que se sigue a veces? Porque ahí sí, gente que habla en nombre de determinadas religiones que sí genera divisiones. De hecho, hay guerras santas, el ¿no? contexto, claro, también. las religiones las profesan y las hacen las personas. Sí, totalmente. El tema es cuando las atribuciones, ¿no? Cuando
se atribuye representar a tal En nombre de- Claro. Hay gente que no son ni pastores ni nada por el estilo, que son políticos que lo han hecho. Sí, y también nos vamos a el tema de los fundamentalismos, porque muchas personas, de lo que está pasando ahora en el conflicto de Claro. Israel con Hamas o con la Franja de Gaza, muchas veces se sigue a una figura, en el caso de los musulmanes, a un imán o a un predicador de una cierta corriente del islamismo, que en este caso son chiitas, en otros casos son sunitas, en el caso de los hebreos o el pueblo israelí son el judaísmo ortodoxo. Ahí está lo peligroso, ¿no? En una región encima tan convulsionada históricamente, ¿no? Por ahí igual los peligros de seguir a estas personas, ya nosotros lo hemos visto acá en Sudamérica. Sí. No, y hay que ver Hay el también, estilo de Brasil. hay que Se ver ve qué una intereses persona que se defienden muchas atribuía- veces, ¿no? Sí. Porque Claro. muchas veces uno al no leer entre líneas y tomar la literalidad de lo que dice cualquier persona caracterizada en un líder religioso, un estadista o lo que sea, muchas veces esconde otros intereses por detrás y uno tiene que también tener la perspicacia o el interés de poder ir por detrás de eso. Claro. Porque hay veces que mensajes peligrosos calan en las sociedades solamente porque se supone que son en nombre de Dios. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, siempre emitiendo el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, comandante, ya sabe, los teléfonos de IB Servicios. Gracias a nuestros auspiciantes. Gracias a los auspiciantes y gracias a los oyentes. ¿Qué dicen? Pará, dice, hablame del Día de la Lealtad. Ávila Rodríguez Boto, no me reía por la situación de ellos, sino por el comentario que pegó a ese, dice, pasaron del culebrón al análisis de las creencias, de la religión. Se agarraba la cabeza con todo. El pase es así. El pase es así, es ciclotímico. Y de ahí a IB Servicios sin No, y ahora, comandante, ¿qué hacemos esta noche? ¿Salimos o no salimos? ¿Podemos salir el viernes de la noche? Sí, hijo. ¿La Vega alcanza al viernes de la noche? Sí, hijo, dice. Podemos salir tranquilamente el viernes, ¿no? Porque la Vega, ¿cuándo empieza? Sí. A ver, Mañana. Mañana A las 8. Porque siempre está esa duda. Tenemos un plancito con el comandante para esta noche. Hoy salimos tranquilamente. Sí, el combustible, Bueno. tenés que comprarlo hasta antes de las 8 de la mañana. Pero viste que existe como una desesperación. Igual podés no comprar, Y claro, pero ¿cuántas frutas comprar? Mate Le va a ganar así. ¿Viste? Así viene después. Pero viste, Viene este, el como domingo.
Y no, y uno sale desesperado, no, capaz que no tenés ganas de tomar, pero no, vamos antes de las 8, compramos porque a las 8 te cierran las góndolas, así que después lo dejás ir y lo tomás, pero vamos a comprar porque... Claro, aparte viste que vas al supermercado, entran así todo apurado, viste, si está la góndola tapada, es como que te agarra una Una desesperación. Lo que sí, tengan esa tesitura para, no sé, la compra del súper, si tienen que comprar algún repuesto o zapatillas o lo que sea que tengan que comprar, cómprenlo ahora, porque de verdad estuve viendo muchos análisis ayer. Después hablamos con Mijael Jarasil, que nos dejó así como una puntita, que entiende bastante de economía, pues un empresario que maneja, claro, maneja caudales importantes de dinero y analiza el mercado, y él nos decía que el lunes, más allá del resultado, va a volver a haber una devaluación muy fuerte para lo que estamos en condiciones de soportar. Así que yo ayer llamé a mi hermana en Buenos Aires, la llamé a mi vieja, hablé con mi hermano. El problema es ¿con qué? O sea, ¿qué gastás? Claro. Pero bueno, ir al súper. Claro. A alguno le quedará, no te quedará otra que tarjetear. Claro, con alimentos ganas, digamos. O no ganas, sacas una mínima diferencia. Por lo menos. Paja que al cerrazo, o perdés menos. Sí. Sí, ese es el temor de muchos. Me contaban que, por ejemplo, hay sectores del comercio. Me contaban el caso días atrás que ya estaban previendo supermercados, esperar hasta el lunes y martes. Las distribuidoras, empezar a remarcar. Claro. Sí. Mi tía tiene, alimentos. en realidad mi familia, aparte de mi vieja, en Gualeguaychú tiene un almacén grande que mueve bastante, digamos. Es barrial, pero que mueve. Y ella ya o sea, en la interacción diaria con los vendedores de las distintas distribuidoras, ya le avisaron a los vendedores: no, yo no busco generar temor, sino anticiparnos a nosotros, a nuestro bolsillo, a lo que están escuchando, que sé que no me está escuchando un súper acaudalado, o si Pero bueno, hay mucho que sea lo que dice Nick, aumentar por las dudas. sí, pero bueno, Así como nosotros vamos y queremos abastecernos por las dudas, muchos también aumentan por las dudas. ¿Qué también. pasa? ¿Qué pasa ahí en este caso? Le dijeron a los vendedores, le dijeron: el lunes ustedes se presentan, porque muchos directamente van a los comercios, arrancan su jornada en la calle. Le dijeron: ustedes vengan acá a la sede de la distribuidora, que ahí vamos a ver qué pasa. Sí. Y recién van a salir a la calle el martes. Por ejemplo, el Carrefour, ahí en Gualeguaychú, pasa algo similar a lo que sucede acá con los vecinos chilenos, pero con los uruguayos, allá que están bastante más cerca. Sí. Y le estaban vendiendo, por ejemplo, Coca-Cola, que no es algo indispensable. No, claro. Y los uruguayos van y se estoquean fuerte, como sucede con los chilenos acá, porque les conviene muchísimo y le han limitado digamos la compra, provisión de algunos productos. Así que lamentablemente es ¿Qué van los uruguayos cuando van a Gualeguaychú? muchísimo. Por ejemplo, acá uno lo ve en supermercados que se estoquean con azúcar, con aceite. Siempre. Históricamente, Sí. el aceite argentino Sí, es. lo que pasa es que produce en Chile. alimentos. Claro, producen muy poco. Por ejemplo, el azúcar, ellos producen azúcar de remolacha. Ajá. Azúcar de una remolacha blanca. Harina también llevaban. Harina también, un tiempo, sí. También muchas derivados de las harinas, galletas, todas esas cosas. Bueno, y ahora llevan de todo porque les conviene todo. Ahora eso sí. Y en Gualeguaychú, ¿qué llevan los uruguayos? Bueno, lo que yo he visto es de mucho todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza, de higiene personal, jabón líquido para los lavarropas. El Pharmacity, por ejemplo, es de una marca, porque acá no está. Sí, farmacia. El Pharmacity es arrasado. Por ejemplo, es caro, el protector solar es caro, no es un producto barato. Y ellos claramente, como le da, te llevan una caja de protector solar y después te lo revenden del otro lado y hacen una diferencia. Puchos también, por ejemplo, muchísimo. Ahora llevan acá, gallegos me estaban diciendo, detergentes, aerosoles de ambiente y ¿cómo se llama? Desodorante. Sí. No, yo los he visto a familias, así como antes íbamos
Sí. a Chile, bueno, he visto acá las familias con hijos recorriendo góndola por góndola, mirando producto por producto y con la calculadora, con el teléfono, ¿viste? Sacaba eso. Pero los chilenos, mirá. no, los chilenos, así como nosotros hacíamos, y todos los productos sacaban cuenta si este desodorante no sirve, bueno, mete 4 en el changuito, este shampoo también, y por eso te digo, ahora les conviene todo, no es como antes que les convenía productos específicos, No, ahora está bien. porque por el precio o porque allá no había. Ahora les conviene todo. Sí. Me contaba, y esto se está dando obviamente en todo el país, nosotros lo vemos acá en Río Gallegos, Sí, sí. en Perito también. Sí. Me contaba una Pero se digo, generó un turismo así también, ¿no? de 50, claro, y este fin de semana largo, por Mendoza, ejemplo. tremendo. Las localidades que tuvieron ocupación plena fueron más que nada las que Cordillera. están- la de la frontera. Sí. ¿Por qué? Porque vienen chilenos acá. A lo loco. Aparte, lo que se ahorra en el súper se lo gastan en una hamburguesa, bla, bla, Por bla. el agregado, me decía un chileno en Calafate, estuve conversando con una Sí, persona, sí, sí, en un autódromo, me decía que está 5 veces menos el combustible en la Argentina, más barato Claro. que en Chile, Sí, 5 que sí, veces. claro. Y está caro el combustible en Chile. Mira, Clau manda, esto es un repuesto de jabón líquido para manos, Eso lleva mucho. un yogur en medio zapallo cautiá o inglés, 2 litros de leche, de caja en este caso, una zanahoria, un paquete de acelga por lo que veo, ¿Cuánto 4 tiene? bananas, 6. esto nomás, son 3, 6, 7, 8 productos. A ver, ¿Cuánto? retirame de vuelta lo primero. Dijiste un repuesto Un de. repuesto de jabón líquido para manos, un yogur o queso crema, no sé qué es. Crema. Sí, un medio zapallo, 2 litros de leche, una zanahoria, una selga y 4 bananas por lo que veo. Y ahí tenés. 6.300 6.800 pesos te iba a decir. 6.300 pesos y dice descuento plus obtenido por ser por la membresía. 46 pesos con 31. Un chiste. No, pero descuento. El sachet de leche más barato que encontró Claudia, 550 pesos. Tremendo. Pero nada supera el precio de la palta. Está carísima la palta. Vos sabés que nosotros. La palta y ¿sabés qué? Sobrevalorado, producto sobrevalorado, no tiene sabor, hay que echarle limón, hay que echarle sal, hay que echarle cebollita, tomate. Sí. Pero depende. Ah, Dejen de caer en esa mentira. nosotros millennials como nosotros los millennials como Nica, sabemos. Ellos no saben nada de palta, hay variedades. Totalmente sobrevaluada la palta. Coincido 100%. El club no dice nada, Lo que que- están por las nubes igual. Lo que No, pasa no. es que hay muchos que Parece que lo que pasa es que hay muchos que rico. descubrieron 500 la palta. muchos pibes descubrieron ahora la palta. Yo la comí históricamente, mi viejo le encantaba la palta y lo tengo incorporado de pibito. Sí. La hacíamos pisadita así con puré, con un poquitito de sal, Limón, pimentita. limón y aceite. ¿El guacamole? Claro, Guacamole con cebollita y si no, tomate. directamente la partís al medio, le sacás el carocito y ahí adentro, ahí salsita, sal, digo, aceite de oliva y ahí adentro. Algunos le ponen limón y Me encanta. No me parece, pero si hay que ponerle limones porque no tiene sabor. Bueno, sí, pero muchas cosas. Y comés lechuga sola y sí, tampoco tiene Sí, sabor. claro, ¿no? pero No sale claro. Bueno, me deje, por eso quería esto, la pal. Más allá, ¿te gusta o no te gusta? No les pregunté si les gustaba o no les gustaba. No, dijimos que no Sobrevalorada, dijimos que si nos gustaba o no nos gustaba. Bueno, El valor. En Comodoro Rivadavia, un supermercado de los más caros que hay, en el mes de enero, vimos y nos asombramos mucho con Cari, la palta, supermercados, el Jumbo. Sí, sí, el del elefante. El Jumbo, sí, 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 el del elefante. el holandés, sí, el Jumbo. Vendían la palta, en enero de este año, vendían la palta por unidad 200 pesos. Y digo, mirá, la palta vendiéndose Carísimo. por unidad. Qué caro. 200 pesos una palta, dijimos en enero. Es que Imagínate para mí que está sobrevaluada. ¿Sabés a cuánto pagué el kilo hace una semanita atrás? Que en un kilo te entran 6 paltas lindas, ponele más o menos. El 3.000 kilo, pesos. 6.000 pesos. Ese palta Hass, igual no la chilena, la de la que estamos hablando, porque hay una verde más grandota que la argentina que es más dulce. No, es más, ahí te tengo que decir que yo la probé. Son es mucho, ¿verdad? no, es mucho más barata, pero no tiene sabor. Claro. No, Tienes es que más colocarle
sal, Bueno, y esta, tiene te otra digo, consistencia. esta es la palta linda, grande, sí, pero estaba, insisto con esto, a ver, estaba 200 pesos y nos asombramos, y ahora está 6.000 pesos el kilo, o sea, a razón de 1.200 cada palta más. Claro. El tema que entra acá al país, porque de Chile o Perú, en un tiempo se producía palta acá en la zona de Salta, Sí. zona en límite entre Salta y Tucumán, se producía palta. Pero claro, igual es rico. A mí me gustan las paltas, no soy fanático, pero qué sé yo, no llego al extremo de, qué sé yo, otro día comer un bife y echarle palta, comer una milanesa. No, bueno, no. Qué mal que nos hace la veda, Brian. Mirá lo que estamos hablando. Mirá lo que estamos- es más, Levante la veda, loco. Un buen tostón. Panceta, una feta de panceta. Y palta. se crió en Kentucky. Y De un huevo frito. Se crió no, pero nosotros desayunábamos criollita con mate cocido y él quiere una falta, un avocado toast quiere. no quiero romper este momento, pero algún oyente dice, igual, Mica se ha comido cada... Chau, nos vamos, porque 10 de la mañana, 7 minutos. Volvemos el lunes a las 8 con otra gestión. Nos vemos este domingo, Domingo a las 10 de la mañana. Estamos previa a las 10 de la mañana, de 10 a 1 vamos a estar la previa, el comienzo, la apertura de los comicios. Sí. Y después desde las 7 de la tarde y hasta que el cuerpo. Sí, el robot de conteo de votos se canse. ojalá que sea ágil la... Sí, le cortaron una compu a la gente del centro de cómputo que lo estaba cargando con una máquina de escribir. La última vez no sé con qué lo estaban cargando. No, me parece que tenían un Atari. Y en otra tenían una Commodore A mí me 64. parece que la carga era tendenciosa, que cargaron primero la mesa donde les favorecía a ellos. Actualizar Windows y todo, ¿no? No era cuestión de discos duros ni procesadores ambiguos, era ese el tema. Gracias. Era la libreta Nos del vemos. Chau, resultado. chau. Chao.